Hola chicos, muchas bendiciones. Nuevamente estamos en otro episodio del Podcast. Siempre agradecidos, hermanos, por todos los que están acá, los que se interesan, hermanos, siempre por cada episodio. Y hoy les tenemos otro nuevo episodio calientito para todos ustedes. Creo que este tema, bueno, el tema que vamos Sí. a hablar hoy reúne como varios temas que nos han pedido que hablemos. Claro. Creo que no es la primera vez. Así que esperamos que lo disfruten, les agradecemos porque siempre están al pendiente. A los que están viendo esto en el estreno, gracias, ¿verdad? Gracias por estar acá, por estar dejando sus comentarios y hacer de esto algo agradable para todos. Gracias, hermanos. Siempre les digo, les agradezco a todos los que, porque, hermanos, yo veo las métricas también, hermanos, de las plataformas de audio para los podcasts, que los episodios que subimos, que es para Apple Podcast y Spotify, hermanos. Ahí los veo, ahí veo que dejan sus comentarios también, hermanos. Trato de reaccionar a todos. A veces me escapa, pero trato de verlos, hermanos. Así que denos también sus comentarios por allá, por las plataformas de audio para podcast. Y siempre agradecerles por estar pendientes anticipadamente de esas plataformas de audio para vernos antes del estreno, que lo estamos mostrando acá también, hermanos, en el patrón YouTube. Siempre, hermanos, el tema lo elegimos en comunidad y el tema elegido para este episodio del podcast, sin más pérdida de tiempo, es redobles. El tema es, hermanos, temas tabú en la iglesia. Bienvenidos al Podcast con Davidín y Clau. Y miren, hermano, esto va a estar fuerte porque traemos, hermanos, obviamente los temas que no les gusta tocar en las iglesias. O que no se hablan con frecuencia, ¿va? O que también, hermanos, no se habla con libertad. Esa es otra. Yo, hermanos, quizás quiero empezar diciendo que a veces considero que estaba pensando en los factores de por qué no se hablan. Siento, hermanos, que aún nuestros líderes religiosos, se puede llamar así, nuestros representantes religiosos, son de cierta generación. Sí. O sea, todavía no es petateado. No estoy diciendo, hermano, que ya es hora que petateemos. O sea, no. Sino que siguen siendo de la generación pasada. Sí. Entonces, como siguen siendo de la generación pasada, aún siguen existiendo ese tabú para poder hablar con libertad de esos temas, ¿va? Pero, hermano, la generación que viene, siento que es un poco más abierta a poder enseñar o hablar de ese tipo de temas con mayor libertad. Y conocimiento también. También creo que también en el nivel informático o de información virtual que tenemos hoy, la accesibilidad, hermano, hace que también personas conozcan un poquito más, ¿va? Pero no considero, hermanos, que también no sea necesario hablarlo en las iglesias, porque sí, a veces existen dudas que no te le va a decir un ChatGPT, que no te lo va a decir una inteligencia artificial, sino que alguien que ha tenido la experiencia o del que ya pasó, hermano, por ciertas circunstancias. Yo no quiero entrar de golpe porque mis temas, los que yo, hermanos, quiero hablar son un poco como controversiales o un poco delicados. Voy a dejar que mi esposa arranque con este episodio, hermanos, del Podcast. Sí, como decía David, creo yo que estos temas, por diversos motivos, quizás a veces en las iglesias no se suelen hablar, pero sin dudas claro, es importante hablarlo o es importante ponerlo en la mesa de discusión, de enseñanza, porque que en la iglesia no se hable no implica que las personas no lo conozcan. O no lo vivan. O no lo vivan. O sea, eso va a pasar. De una u otra manera va a pasar. Ya sea que lo viva en carne propia o que alguien más le cuente, que en la escuela le cuenten, que en la universidad vos lo veas, en tu trabajo. Entonces, querer mantenernos en una burbuja es lo que creo yo que a veces le ha hecho mucho daño a la iglesia, ¿verdad? Entonces, uno de los temas que a veces se puede compartir, y yo creo que precisamente hoy como que hay mayor apertura a ello, pero aún en varios espacios religiosos sigue siendo un tabú, y es el tema de la salud mental, ¿verdad? La salud mental. Yo decía, David, que aquí hay una línea bien delgada que hay que tener cuidado de no irnos ni para el extremo, o sea, para los dos extremos son malos. Los extremos son malos. Ajá. Tanto si vos te abrís mucho como si te cerrás. Obviamente nosotros sabemos de que lo espiritual es lo más importante. Claro. O sea, Dios tiene poder para sanar cualquier tipo de enfermedad, o sea, ya sea a nivel mental, a nivel físico, Dios puede hacerlo, pero yo también creo, ¿verdad?, de que Dios nos ha dejado ciertas herramientas. Claro. Así como cuando yo me enfermo, que me duele una parte de mi cuerpo, yo sé que Dios me puede sanar, sin duda, y Él es quien lo hace, usando las herramientas que Él mismo, ¿verdad?, nos ha dejado. En este caso es asistiendo a un profesional de la salud, un médico que me puede brindar asesoramiento, que ha estudiado, ¿verdad?, que tiene una mayor comprensión de lo que le está pasando a mi cuerpo porque lo ha estudiado más, ¿verdad?
Y eso es una herramienta que usted utiliza, que yo utilizo, y sabemos de que Dios la ha proporcionado. Entonces, cuando hablamos de la salud mental, todavía sigue siendo a veces un tabú, ¿verdad? El hecho de decir, cuando una persona está pasando por algún tipo de momento como depresiones, ansiedad, todas estas cosas que hoy suelen ser más comunes, a veces lo único que le dejamos a la gente es que ore. Y no es que la oración en sí no tenga poder, por supuesto que lo tiene, pero yo creo que también debemos de nosotros comenzar a hablar de que hay que orar, pero si es necesario también hay que darle un acompañamiento con un profesional de la salud mental. Y esto no es pecado. O sea, al igual como cuando usted se enferma, ¿verdad? No es pecado que usted vaya a un médico. O sea, no. Usted puede ir a un médico y debe de ir a un médico, ¿verdad? Porque es lo que el Señor también nos ha proporcionado y hay que ocuparlo. Pero cuando hablamos de la salud mental, todo tendemos a espiritualizarlo en el mal sentido, ¿verdad? En el mal sentido. En el sentido de que nos cerramos y creemos de que todo es del diablo, que todo es no sé, o sea, a espiritualizarlo en el mal plan, ¿verdad? Y yo creo que este tema es bien común. Como les digo, creo que ya nos estamos abriendo un poco más. Pero yo incluso recuerdo de que hace algunos años hablar de psicología era como, uy, vea, o sea, no, incluso si alguien quería estudiar psicología dentro de una congregación era como, el lavacerebro, pero esto va en contra de nuestra fe, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, hermanos, que creo yo que hoy, como les vuelvo a repetir, siento que se está como rompiendo eso un poco, porque incluso hoy en las iglesias de pronto se dan talleres de salud mental, llega un profesional o un hermano que es profesional de psicología, da como talleres, cosas que son súper buenas y que no está mal, ni es pecado, ni es del diablo, ni o sea, no se está haciéndole daño a nadie cuando se hacen ese tipo de cosas. Pero aún, creo yo que aún hay una parte de la población cristiana que sigue pensando que esto es pecado, que esto es incorrecto. Fíjense, hermanos, que hace poco conocimos unos pastores y la pastora nos decía, bueno, algunos se arden porque digo pastora, va, la esposa del pastor, va, para que no se piquen. La esposa del pastor nos contaba que ellos habían puesto un psicólogo a disposición de los jóvenes de la iglesia. Imagínense, hermanos, algo muy importante. Yo les quiero poner un ejemplo, hermanos, de mi vida. Cuando yo subí mi testimonio, hermanos, acá en YouTube y lo compartí en cierta parte en las otras plataformas, vi ciertos comentarios de unos hermanos diciéndome, no es que eso con oración se cura y se sana. Mire, hermano, usted no puede hablar de algo que usted no ha vivido. Me reviente el hígado, hermano, la gente que habla desde la ignorancia, porque yo, hermano, puedo hablar firmemente de eso porque yo estuve en ese hoyo cenagoso, hermano. ¿Qué me va a decir usted? Cierra los six si no sabe. Miren, me encachimban, hermanos, que comienzan a hablar de cosas o espiritualizar cosas cuando solo uno sabe lo que ha vivido. Y le puedo poner un ejemplo. El libro, hermanos, que yo les recomendé en ese video, que se llama Ansioso por Nada, de Max Lucado, bueno, hay un capítulo, hermano, que habla específicamente sobre que sentir ansiedad no es pecado. Porque, hermano, es un problema, es una enfermedad psicológica que también, hermano, uno debe de salir también de la misma forma. Obviamente, hermano, espiritualmente uno puede buscar ayuda. El Señor obviamente me ayudó a salir de ese proceso. Pero, hermano, yo tuve que informarme también de lo que estaba viviendo. Usted no puede salir de un lugar cuando ni siquiera sabe dónde está. Entonces yo, hermano, necesito, ya no perdido en un lugar, primero necesito información de dónde estoy para poder salir del lugar. Entonces, considero, hermanos, que lo que dice mi esposa es muy importante. A no desligar, hermano, lo espiritual también con la ayuda psicológica que a veces necesitamos. Le voy a poner un ejemplo. ¿Qué tiene que ver Dios con los traumas que usted vivió en la infancia? Nada. Entonces, hermano, hay traumas que la gente sigue arrastrando y nunca los cura, hermanos, porque siempre lo encajonan con que el Señor me lo puede resolver. Y obviamente hay trabajos que, como le digo, no es que el Señor no tenga el poder suficiente, pero es trabajito que le corresponde a usted hacerlo. El Señor, hermano, no nos va a agarrar de las manos y nos va a andar, miren, moviendo como somos títeres. El Señor no nos controla de esa forma, hermano. Hay trabajitos que usted debe resolver y debe buscar ayuda profesional para poder salir de ciertas circunstancias también. No todo es Dios, hermano. ¿Me entiendes? No todo es que Dios le va a andar resolviendo su vida. Y no es que Dios no pueda. Y que Dios no puede, no que hay cosas que, hermanos, que son meramente trabajo suyo, pues. Eso no es trabajo del Señor, hermano. Hay trabajo, hermano, que le corresponden solamente a usted. Es como que el aceptarlo a Él en su corazón le corresponde a Dios, hermano. ¿Me entiende? El Espíritu Santo puede tocar los corazones, pero el que decide al final si le quiere entregar su vida a Jesús es el ser humano. Es meramente decisión individual, hermano, porque la salvación es individual. A eso nos referimos, hermanos, respecto a estos temas que son muy delicados. Y que no se hablan, ¿verdad? Y que no se tocan. Igual hace poco leía el testimonio de una pastora de una iglesia o una esposa de pastor, como se lo quiera llamar.
de Estados Unidos, y ella contaba que había pasado por depresión postparto. Y ella ponía ahí, o sea, todo como su testimonio de lo que ella había vivido, de lo que ella, y Claro. yo recuerdo que yo leí los comentarios, o sea, y era como una ignorancia Sí, tan hermano. grande de parte de la Y gente se gente, cree o no sea, lucir de megamente espiritual, hermano. ajá, o Mal, me sea, revientan. que a en mí. mis tiempos no existía eso. Claro que existía eso, lo que Lo sucede que es que no pasa le es que llamaban así, ni lo que siquiera pasa es que oprimían sabían. sus sentimientos también o lo que sentían. Eso, ¿verdad? Eso también es otro punto que después lo vamos a hablar. Y, o sea, sí existía, o sea, todo el tiempo, hermano, este tipo de cosas han existido, nada más que ahora nosotros, ¿verdad? Ya que el Señor le ha dado sabiduría a la gente para que aprenda, descubra, ¿verdad? Cómo funciona nuestra mente, nuestro cuerpo. Ahora le damos nombre a este tipo de situaciones que quizás antes no había y que por lo que dice David, que la gente lo reprimía, ¿verdad? Entonces, y ahora ya se le da un poco más de visibilidad, Claro. ¿verdad? Que creo yo que es algo muy saludable. Y como líderes o como si usted es líder de jóvenes o algún tipo de liderazgo que usted ejerce en la iglesia, creo yo que es importante estar sensibilizado con este tipo de temas, ¿verdad? Saber de que esto no es pecado, que deberíamos de hablarlo, ¿verdad? Deberíamos de hablarlo, deberíamos de fomentar espacios donde pudiéramos hablar sobre esto y no hacer sentir mal a la gente por sentirse mal, porque a veces la iglesia hace eso. O sea, como que la persona de por sí ya está pasando un problema emocional y la iglesia viene y le dice, te falta oración, y ¿qué pasa si esa persona de verdad está orando? O sea, sí está orando y parte de su proceso es que alguien más le acompañe, ¿verdad? Que alguien más le guíe, que alguien más le instruya. O sea, realmente a veces nosotros necesitamos también tener prudencia y sabiduría para tratar este tipo de casos. Y aquí el punto, hermanos, o con lo que yo quisiera finalizar esta parte, es de que la salud mental, emocional o psicológica, como usted lo quiera llamar, ya no debería ser un tabú, ¿verdad? Claro. No debería ser un tabú, sino que deberíamos de usar las herramientas que tenemos, que el Señor nos ha dado para construir la iglesia, que al final eso es Y lo si usted, más hermano, importante. está pasando por problemas, hermano, emocionales y tiene las posibilidades económicas para poder decir, voy a ir a terapia con un psicólogo, hermano, hágalo. Hágalo. Y a veces la iglesia dice, no, hay que oración o oración le falta, vengan a contarme a mí. ¿Y cómo lo vamos a contar, hermano? Si les contamos al pastor y después media congregación sale porque no saben cerrar los SIC. Esa es una de las cosas también de por qué los jóvenes no se desahogan con los líderes espirituales, porque no cierran la boca, hermano. Si a usted le cuentan algo de confianza, hermano, cierra los SIC y mantenga eso, porque es una promesa que le está haciendo la persona que le está contando algo Así personal. es. Entonces, no vayan a psicólogos, aquí vengan o busquen a sus líderes, hoy no confíen en sus líderes. ¿Y cómo van a confiar en los líderes, hermano, si no se callan la boca? Hermano, medio le acabo de contar y yo lo sabe medio pueblo. Entonces, hermanos, si usted tiene la posibilidad, hermanos, de buscar ayuda profesionalmente, hágalo. Porque para eso el Señor ha dado la ciencia, para eso el Señor, hermanos, ha dejado y le ha dado sabiduría al hombre, para, hermanos, también aprovechar ese tipo, hermanos, de recursos que hoy tenemos. Es como que usted, hermanos, está a punto de petatear y no busca un doctor. ¿Entiendes? Entonces, si están las posibilidades, hermano, aprovechemos los recursos que hoy tenemos. Y si uno viene a decir aquí, hermano, lo contrario, 20 no vale. El punto es, hermanos, que ya cerramos ese tema. Yo, hermanos, quiero tocar otro tema un poquito delicado. Miren, incluso aquí hay palabras que no las puedo decir como con libertad. Y quiero hablar, hermanos, sin pelos en la lengua de la primera cosa, hermanos, que hoy siento que no se habla en las iglesias, hermanos. En mi iglesia se hablaba, pero bien mínimo, allá una vez al año quizás. Conocían algo así como de jóvenes y bueno, yo voy a contar una experiencia un poco random, pero hermanos, sobre el tema del no por, ustedes van a entender qué es eso, y la mastur, que, hermanos, termina con las últimas dos sílabas de televisión. Ahí lo pone usted y usted sabe qué. Hermanos, de esos dos temas, hermanos, y yo voy a ser bien enfático, hermanos, porque yo ya pasé por eso. Aquel que me venga a decir, hermanos, que como varoncito nunca luchó con esa vaina, hermanos, no le creo. Creo que, hermanos, siempre Satanás encarga, miren, y lo logra en la juventud, de que alguien o algún... La misma curiosidad también. Pero siempre hay un malacate en la escuela, hermano, que te enseña un video. Hermano, siempre, toda la vida pasamos por eso, hermano. Incluso siendo cristianos, hermano, siempre hay un malacate que te dice, mira, y vos ves la primera vez y Satanás te zampa, o sea, no que te mete, no, perdón, pero, hermano, ya lo andas en el lomo y ya, hermano, se convierte en un vicio. Y fíjense, hermano, que no solamente pasa en la adolescencia, porque ese es un tema importante. Yo le decía a mi esposo que hace poco me escribió un hermano en confianza, obviamente no lo voy a quemar ni voy a decir el nombre, pero él me decía, hermanos, pero me escribió con una preocupación que yo lo notaba en las letras que él me ponía, en el párrafo que él me escribía por mensaje y me decía, hermano, en serio, yo quiero salir de esto.
Y como él. Y me decía, vives. hermano, y me da mucha vergüenza saber de que ni siquiera soy un niño, me decía él, va. Ahorita voy a hacer una pausa, hermanos, porque voy a traer un libro. Porque les quiero recomendar este libro para que tengan que ver, hermanos, o que tengan quizás un buen fundamento en su podcast. Así que vamos a hacer una pausa, hermano, y les enseño el libro. Ok, hermano, ya tengo el libro acá en mis manos, ya se lo voy a mostrar. Entonces el hermano me escribía y me decía, hermano, o sea, yo quiero buscar ayuda. No sé si usted, ¿cómo hizo para salir de eso? Porque yo creo que él me escuchó que yo lo conté en una transmisión en vivo. Y a lo que voy con esto, hermanos, que no solo ataca a jóvenes. Hay personas, hermanos, que siguen luchando hasta el día de hoy con ese tipo de cosas. Y, hermano, y en las iglesias falta un montón, hermano. Falta un montón que los líderes espirituales que hoy están a cargo, hermanos, de nuestras iglesias locales puedan tener, hermanos, el ánimo o quizás la valentía de romper, hermanos, quizás ese molde que a veces tenemos de encajonarnos, hermanos, de no querer hablar de estos temas cuando nuestros jóvenes de nuestras iglesias, hermanos, están pasando por estas circunstancias. Incluso hombres y mujeres dentro de los matrimonios. Exacto, hermano. Y me decía él, bueno, él ya tenía pareja, me decía. Sí. Imagínense, hermano, ya teniendo pareja y estar luchando con esas desórdenes. Esos son desórdenes, hermano. Y también que a veces uno le da cabida al enemigo de las influencias que vemos, que escuchamos. Entonces, ¿a qué voy con esto, hermano? Que es muy importante hablar de estos temas. Y usted, hermano, varoncito más que todo que me está escuchando y que ya es mayor de edad, usted, hermano, sabe que es cierto, que todos pasamos por esto en la adolescencia. Y hay jóvenes actualmente que están pasando por esto, líderes a veces, hermano, que están, pastores, hermanos, ¿por qué no decirlo? Que son humanos, igual que nosotros, y son hombres, hermano, y nos calentamos. Hermano, es normal que todos, hermanos, nos sintamos atraídos por ese tipo de cosas. Yo, hermano, les quiero recomendar un libro. Fíjense que la batalla de cada hombre es bueno, pero yo prefiero más la batalla de cada hombre joven porque ya vi el índice de este. Entonces, hermano, es un libro que les recomiendo. Aquí se lo voy a enfocar. Que te sigue leyendo tu carita. Ahí está. Ahí está. ¿Ya enfocó el libro? Sí. Bye. Hermanos, se llama La batalla de cada hombre joven de Steve, se dice. Stephen Arterborn y Fred Zucker. Hermano, pero con La batalla de cada hombre joven lo va a encontrar. Hermano, no se imaginen, hermano. Yo, en mi adolescencia, hermano, yo profundamente me sentía mal con Dios. Yo le decía, Señor, yo no puedo vivir. Yo, hermano, siempre fui líder en la iglesia y le decía al Señor, yo no puedo vivir así. O sea, yo no puedo sentirme falso delante de ti, viviendo este tipo de desórdenes, hermanos, porque son desórdenes, hermanos. ¿A qué voy? Que esta es una guía, hermanos, chuladísima, hermanos. Este es un top para mí de libros, hermanos, que hablan exactamente. Este libro no anda redondeando nada, hermano. Te dice lo que de verdad estás viviendo. No anda como que, mira, no, hermano, esto ataca de una sola vez. Incluso hay un tema que se llama Mastur, de un solo. Hay un tema que específicamente, el capítulo se llama así, hermano. Exactamente así se llama. ¿Por qué? Porque aborda, hermano, los temas que en verdad atacan a los jóvenes. Entonces, así como hay libros, hermanos, que abordan estos temas, como iglesia hoy necesitamos abordar estos temas, hermanos. No, y yo quiero hacer un llamado, hermano, a los pastores, líderes de jóvenes, que se enfoquen, hermano, a poder atacar estas cosas que Satanás está haciendo, que se arrastren jóvenes, que se sientan mal, que al final, hermano, se depriman, se comprimen y yo no estoy haciendo nada, mejor me voy de la iglesia. Cuando, hermano, es algo que hasta cierto punto como ser humano es normal, pero que el Señor nos puede ayudar a salir. Hermanos, el Señor nos puede ayudar a salir, pero siempre, hermanos, con la información necesaria. Hermanos, yo no quiero tocar en la parte de las mujeres porque no sé cómo abordan las hermanas. No sé si mi esposa algún día luchó con esas cosas, hermanos, pero como varones, hermanos, todos los varoncitos, hermanos, luchamos con este tipo de cosas. Con ese vicio, hermanos, del no por ya sabemos. Y, hermanos, después, bueno, obviamente cuando uno está solo, hermanos, tiende a hacer las otras prácticas que yo le dije, hermanos, que al final son pecado. Empecemos por ahí, hermanos, que son pecado. Y que, hermanos, necesitamos que nuestros jóvenes aprendan y que se entiendan a sí mismos. Este libro, hermanos, me enseñó a conocerme. A conocerme como varoncito, hermanos. Y cómo no solo me dice, no es el libro, hermanos, que solamente te da problemas, sino que me da soluciones. A eso voy, hermano. Este libro es perfecto. Se lo recomiendo. Y termino con eso. La batalla de cada hombre joven, hermanos, para si alguno que le sirve. Y este, hermano, se los puedo regalar. Alguien, el primero que llegue y ponga, miren, el hashtag. No, hermano. Pero el libro, hermano, es buenísimo. Y aquí está para que ustedes, hermano, es barato, como 6 y algo creo que vale. Las pueden encontrar en librería Josué, Propaganda para la Iglesia, Asamblea de Dios, Soporte. Sí, miren, yo creo que esto que habla David es súper importante porque es bien curioso cómo todo lo que creó Dios, dice la Biblia, es bueno.
y el deseo, ¿verdad? Ese tipo de deseo, Dios nos hizo así. Claro. O sea, Dios nos hizo así. Pero ¿qué pasa, hermano? Obviamente, cuando no hay una buena guía, una buena formación, creo que podemos caer, ¿verdad? En eso. Y sobre todo creo que la adolescencia es el momento más vulnerable. Porque y cualquier cosa uno se cree, hermano. En la adolescencia nos estamos descubriendo. Claro. Estamos descubriendo... O sea, ¿qué onda con todo? O sea, cómo funcionamos, cómo funciona el otro, comienzo a sentir atracción, que es normal. Entonces, cuando todas estas cosas que se unen y explotan en el momento de la adolescencia, cuando no las podemos trabajar o no sé qué palabra usar, cuando no las podemos como manejar, creo que esa es la palabra manejar, obviamente pueden llegar, ¿verdad?, a convertirse en malos hábitos, malas prácticas y eventualmente en una adicción, ¿verdad? Y eso es una adicción, definitivamente llega a ser una adicción, o sea, en el punto en que vos decís, lo quiero dejar, pero no podés, o sea, de una u otra manera lo posponés, lo vas posponiendo, y a veces hay hombres y mujeres, porque creo que esto es parejo, a lo mejor se da un poco más en hombres, pero también hay mujeres que han pasado por eso. Yo he escuchado testimonios, incluso él ponía, hay una versión femenina, no les había dicho. Sí, hay una versión femenina, la batalla de cada mujer joven también. Así que pueden buscar alguna hermana que no, pues ninguna es perfecta, no, o sea, aquí hermano, miren la Virgen María, algunas dicen, ay, no, yo jamás he visto el no, pero, algunos hermanos tienen vicio, yo he escuchado. No, pero yo creo que estar expuesto a eso de una u otra manera, creo que todos hemos estado expuestos a eso. Sí, por eso te digo que no solo que los hombres luchan, también hay mujeres que están luchando con esta vaina. Los niveles o la pata de la que cogíamos quizás no es la misma para todas, ¿verdad? Pero de una u otra forma creo que es importante hablarlo, o sea, que la iglesia se hable de que esto pasa, ¿verdad? Y de que no es normal, ni está bien, porque a veces el mundo nos vende una falsa idea de que eso es como saludable, es como hermano, bueno. doctores he visto. Y no, hermano. Hermano, o sea, aquí descubrí, hermano, mi esposa, bueno, vos te sorprendiste la vez que te dije, sobre cómo es lo natural del hombre. O sea, como decían, algunos dicen que van a padecer, miren, de la próstata, que hermanos, todas son herejías. Sí. Aquí está la respuesta, incluso médica, hermanos, de que no es cierto lo que te dice el mundo. Incluso dentro de un matrimonio, o sea, si un hombre o una mujer llega con este tipo de práctica, o sea, eso de una u otra forma va a dañar. Exacto. Y lo dice la psicología, gente que no es cristiana, ¿verdad? En general. Pero creo que es algo lógico hasta cierto punto. Si vos tenés este tipo de adicción a este tipo de cosas, obviamente en algún momento va a llegar a pasar factura. Entonces el punto aquí es que dentro de las iglesias, tal vez no una prédica un domingo, ¿verdad? No, vaya, hay formas, hermano, y les quería ya para que no se hable con morbo. Hermano, falta un montón, hermano, de temas y siento que, hermano, que ya casi grabamos media hora, pero no importa que se alargue. Estos temas se pueden llegar al punto de morbo, ¿verdad? Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado de no caer ahí tampoco, ¿verdad? Sino que hablarlo desde una perspectiva madura, al menos la persona que lo está hablando, ¿verdad? Porque, hermanos, yo no sé si usted ha trabajado con adolescentes, pero si usted les menciona la palabra, la de S-E-X-O, todos se ponen a reír. O sea, porque para ellos es como eso de descubrir y todo, pero aún así siento que es importante hablarlo. Incluso, ¿verdad? Hermano, yo he conocido y he visto que se les echa hasta por fuera a ver a niños que ya ven eso. Sí. Hermano, y lo ven como algo normal, porque los padres, hermano, ni en cuenta. La escuela, hermano, ahí donde más se ve. Y la iglesia que no dice nada, hermano. Entonces, incluso hasta los niños vienen pensando que no es malo lo que están haciendo. Entonces, por eso, hermanos, es importante como iglesia, hermanos, seamos un referente, pues, seamos un referente de información. Mi esposa hace algo muy importante, hermano. Obviamente, estos temas no se van a hablar, miren, a toda la congregación en pleno domingo, ¿va? Recuerdo que en mi iglesia, hermanos, habían como cultos de jóvenes. Allí había un colegio cerca, hermano, y como se separaban a las niñas en una aula, los niños, y llegaba un pastor o un pastor joven a hablar de estos temas. Me recuerdo, hermano, que una de esas se puso bueno.
una de esas enseñanzas y el hermano abrió un espacio para los jóvenes para que ellos dijeran alguna cosa en lo que estuvieran luchando. Igual, bueno, no, ya te voy a decir después de esos podcasts quién fue, pero hermanos, hay uno que se expuso más de la cuenta, pero todos se fueron a reír. Pero hermanos, se aplaudió la valentía. O sea, Sí. nos dijo el pastor, denle un aplauso al hermano por tener la valentía, porque todos hemos pasado por eso. Entonces, el punto, hermano, es de hablarlo. Ahí nos damos cuenta, hermanos, que hay más personas atravesando estas situaciones de lo que nosotros nos imaginamos. Dentro de nuestras iglesias. De nuestras iglesias. Así que, hermano, dejo este pedacito hasta aquí. Le otorgo el próximo tema tabú a mi esposa. Creo que otro tema, hermanos, también tabú, sí, porque quizás no, o sea, le damos la vuelta, va. Claro. Es acerca, hermano, de la importancia de la familia. Y aquí usted me dirá, o sea, pues que es cierto que se habla, pero quiero hablarlo, hermano, desde la perspectiva en que a veces dentro de las iglesias creemos, ¿verdad?, de que la familia puede estar relegada, ¿verdad? Y obviamente en la línea, hermanos, de prioridades, primero está Dios. O sea, eso es obvio, ¿verdad? Primero es Dios. Y luego, hermano, está su familia. Porque hay gente que antes de la familia está el ministerio, ¿verdad? O está el cargo en la iglesia, o está la responsabilidad en la iglesia, y la familia queda a un lado. Y por años, hermano, por años, porque yo crecí, Sí. o sea, en mi iglesia jamás me hablaron de los temas que estábamos hablando antes. O sea, nunca me hablaron de eso, nunca. Pero sí me hablaban de que lo más importante es la iglesia, ¿verdad? Lo más importante es cumplir en la iglesia y todo esto. Y les quiero poner un ejemplo rápido de algo que pasó no hace mucho en mi congregación, donde yo vi cómo se maneja realmente esto. Había un matrimonio, y recientemente, en esa semana, digamos de lunes a viernes, esa semana, la hermana había pasado por un problema en su familia. O sea, habían tenido un problema difícil en su familia y pues la hermana había estado bastante triste, muy como triste, casi que, sí, triste, pero muy triste, ¿verdad? Entonces, o sea, como en depresión. Por ahí así, ajá. Okay. O sea, no te podría decir depresión porque fue una semana, sí, ¿verdad? Y lo que pasó, pero sí estaba muy mal ella. Entonces recuerdo yo que el día sábado al esposo le tocaba, el día domingo al esposo le tocaba predicar en la iglesia. Y él trabaja de lunes a sábado, entonces desde lunes a sábado él no tiene tiempo, o sea, trabaja. Y él trataba el único día libre que él podía pasar con su esposa era el día domingo. Entonces yo recuerdo que él me dijo, mire, hermana Claudia, fíjense que ella ha estado pasando por esta situación muy difícil toda la semana, el sábado a mí me toca trabajar y yo el domingo quiero salir con ella. Quiero salir con ella, quiero que nos vayamos a pasear, tratar de que ella se distraiga, entonces yo no voy a poder llegar a predicar el domingo. Entonces yo dije, maravilloso. O sea, maravilloso. O sea, eso yo siento que está bien. O sea, él estaba dejando botado su privilegio. No, ¿verdad? No. Se estaba haciendo cargo de su primer ministerio más importante, que es su familia. Y a veces dentro de la iglesia, hermanos, nosotros dejamos a un lado tanto a la familia que caemos en lo que David hablaba antes, en esa, cuando la familia, hermano, aparenta algo que no es. Claro, en la iglesia tenemos familias que los matrimonios están casi al borde del divorcio, pero usted lo ve por fuera y aparentan todo hermoso. ¿Por qué? Porque en la iglesia no es un espacio donde podamos ser vulnerables, ¿verdad? Donde podamos hablar de temas familiares. Porque hemos hecho como que todos tenemos que ser perfectos ahí, o sea, no. Y no, hermanos, o sea, en la familia hay problemas, claro, ¿verdad? Hay cosas que hay que tratar. Entonces, ¿por qué quería hablar de esto como un tema tabú? Y es porque a veces idealizamos, hermano, o idolatramos, ¿verdad? Un privilegio en la iglesia, idolatramos un día de culto, o sea, que no puede pasar nada, o sea, hay culto, o sea, no podemos hacer absolutamente nada más, o sea, y se vuelve ya un ídolo, ¿verdad? Que sobrepasa tal vez esa línea de importancia. Para mí, hermano, lo más importante es mi familia, después del Señor, ¿verdad? Después de mi relación con Dios, mi matrimonio es valioso, ¿verdad? Lo que yo hago en la iglesia es importante, pero no más importante que lo que yo hago con mi familia. Claro. Y esto y por eso es que es un tema tabú, porque no a todos nos parece igual, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? A veces yo no sé si ustedes han fijado eso, pero creo que la familia pastoral o la familia del pastor es la que está más visible ante este tipo de cosas, ¿verdad? ¿Cuántos hijos de pastor hay que
cuando ya llegan a una edad donde ya ellos son independientes, ya no van a la iglesia, hermano. Y se van, hermano. Se van. O sea, ellos ya no se identifican con la iglesia. Y cuando usted les pregunta por qué, te comienzan a hablar de lo que pasó en su casa. Mi papá nunca estaba. En las fechas importantes, mi papá le exigía, la iglesia Prefería le exigía iglesia que estuviera ahí. Mi papá nunca fue un prefería papá los miembros presente, que mejor amigo. era papá de iglesia, era sí, una familia perfecta, pero el papá mío nunca fue. Y eso pasa y es bien repetitivo en el tema de los hijos de los pastores. Pero no solamente con los hijos de los pastores. Creo que todos los que crecen de una u otra manera en la iglesia, con papá y mamá, y a veces se puede dar este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces yo siento que la iglesia debe ser un espacio para hablar, para compartir y para, sobre todo, predicar y enseñar de que debemos de cuidar a la familia. Si nosotros como iglesia descuidamos a la familia, vamos a tener una iglesia descuidada, porque estamos descuidando a la familia. O sea, así como la familia es el núcleo, se dice, ¿verdad?, de la sociedad, igualmente la iglesia, ¿verdad?, como institución está formada por grupos familiares que deben de ser cuidados. Y sobre todo debemos de proporcionar un espacio donde podamos ser reales. Claro. Es que no hay familias perfectas. Así es. ¿Verdad? No hay familias perfectas. Pero a veces en las iglesias tendemos a que se vea así, ¿verdad? Entonces ahí entramos en esa dualidad de cara, ¿verdad? De que en la iglesia el hermano consagrado, ¿verdad? O sea, el diácono, el consejero, pero en la casa le pega a la esposa, ¿verdad? O en la casa maltrata a sus hijos. Entonces, todas estas cosas, hermano, siento yo que es necesario que las hablemos, y por eso es que para mí la familia debe de ser un ente, ¿verdad?, importante para la iglesia. Hermano, yo le puedo decir una verdad que le va a arder hasta el almizcle, no me importa. Hermano, y por llevar un delante perfecto, típicamente entramos, hermanos, en que la gente de afuera no nos crea. Y voy a empezar, hermanos, con la primera razón, que lo que decía mi esposa, hermanos, por no ponerle foco a nuestra familia, hermanos, que la mayoría de tatas son cristianos y los hijos no grandes malacates. Hermano, yo siempre, hermano, repito el meme, hermano, aparecía una señora con un manto, hermano, si criticar a las iglesias que usan manto, no tiene nada que ver lo que voy a decir con eso, sino que... Es como la señal de que es cristiana. Pues. Es la señal, hermano, aparecía la señora con su bolsa de dejar almuerzo en las Bartolinas. Para los que no son salvadores, hermano, Bartolinas es una cárcel. Entonces está la señora, hermanos, haciendo fila para ir a dejar el almuerzo a su hijo. Entonces habían puesto esa imagen y decía como meme arriba, evangélica que respeta tiene un hijo marero. Imagínense, hermano. Imaginen el concepto. ¿Por qué? Sí, bien triste. Porque nos la llevamos, hermanos, de espirituales que todo el día en la iglesia, y descuidamos nuestra familia. Incluso hay padres, y yo, hermano, siempre voy a aconsejar eso, que no nos enseñan eso. Es rara vez, hermano, he visto un mensaje de exhortación donde le digan, miren, hermanos, si ustedes tienen hijos de dominio, ¿por qué no están aquí? Hermano, no hay instrucción para los padres. Y yo no soy padre, hermano, pero lo entiendo porque mi mamá fue así conmigo. Hermano, un montón de padres, hermanos, que tienen hijos de dominio. ¿Y a qué hablo de dominio, hermanos? Que están bajo su techo. Hermano, están bajo su casa. No he visto, es rara vez escucho a un pastor que le diga, hermano, ¿y sus hijos dónde están? Y dicen, no, es que ya los dejé, viera que no quiere venir. Si usted está bajo su techo, come de su bolsa, su hijo debe de obedecerlo. Punto, hermano. Me decía mi mamá, mientras estés debajo de mi techo y mientras vos no trabajes y aquí te mantengamos, vas a hacer lo que aquí se diga. Que era, hermano, la utilidad de mi papá y de mi mamá. Y yo le pregunto, no, es que los niños no se pueden llevar a la fuerza al culto. ¿Y por qué a la escuela sí lo manda a la fuerza? ¿Por qué a la escuela, hermano, si no vas a ir a la escuela? ¿Por qué lo manda a la fuerza a la escuela? Porque sabe que es importante. ¿Y por qué no lo puedo llevar a la fuerza, hermano, a la iglesia? Hermano, a la fuerza me iban a mí aunque ellos no querían. Y mire, aquí está el varón que no se ha apartado. Porque instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La palabra no miente, hermano. Y lo escribió el más sabio de los hombres de esa tierra, Salomón, que fue iluminado con sabiduría de parte del Señor. Entonces, hermano, nos falta hablar de estos temas en la iglesia, hermano. Sobre lo importante que es el ministerio, hermanos, que es nuestra familia. Hermanos, y a veces lo que decía mi esposa, imagínense, hermano, que usted por ese pequeño privilegio descuida a su esposo, se va con otro, se va con el bodeguero. Hermano, hermano, lo importante es lo importante, hermano. Dios, mi familia, hermano, y hasta después el ministerio. Esa es mi jerarquía. Si usted tiene otra, vete, me vale. Sí, pero, hermano, yo quería contar de una manera rápida, no sé si ya lo he compartido aquí, pero esto, hermano, es de las cosas que no sé si a usted le ha pasado, que vive cosas que lo marcan. Pues eso a mí me marcó y yo creo que lo voy a recordar toda mi vida. Hace muchos años, cuando yo estaba en la universidad, como parte de mis horas sociales, visité un centro penitenciario de menores de edad. Era parte de mis horas sociales y fuimos, ¿verdad? El caso es que uno de lo que a mí me llamaba la atención, por lo que yo venía muy impresionada al salir de ahí, es que con los chicos que formaron parte de ese encuentro que se tuvo, la mayoría de ellos, cuando se les preguntaba como qué hacías antes y todo esto, o sea, todos iban a la iglesia.
Todos, o sea, de los que estaban al menos en el grupo donde yo estaba, todos iban a la iglesia. O sea, todos iban a la iglesia. Entonces, esto a mí me hace pensar realmente, ¿verdad? Que estamos haciendo un mal trabajo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Como iglesia, instruyendo a la familia, cuidando a la familia, dándole prioridad a la familia, valorando a la familia. Dios creó la familia, o sea, la familia nació en el corazón de Dios, pero es nuestra responsabilidad como iglesia también cuidarles, instruirles a aquellos que tal vez les cuesta, ¿verdad? O aquellos que tal vez recién llegan a la iglesia, enseñarles. Ahora tu unidad de qué podemos estar en la iglesia, lo vamos a hablar después. Así que todo eso, hermanos, creo yo que es muy importante y hoy creo que obviamente quedamos en deuda como iglesia. Así es, hermano. Yo hermano, ya hablamos un montón y a mí me faltan 2 temas que hablar todavía. Pero hoy vamos a ver, hermano, quizás nos vamos a apresurar un poquito después. Hermano, yo voy a cambiar un poquito o quizás voy a tocar ese que va acorde, hermano, para ya finalizar con el último. Este lo tenía último, pero lo voy a hablar ya, hermanos. Es el tema sobre la importancia y las dudas no aclaradas, hermanos, respecto al adulterio, a la fornicación, cómo se deben de tratar ese tipo de cosas. El trato estoy hablando yo, hermano. Aquí yo no voy, hermano, desde ya les aviso, no estoy, hermano, juzgando a las personas que están en estas circunstancias porque yo no soy Dios. Pero sobre la información, sobre las dudas que existen en la iglesia, que en nuestra misma iglesia responden a las dudas que nosotros tenemos, que deben ser respondidas a través de la luz de la palabra también. Porque no es, hermano, al final... Una hermana decía, al final no es lo que yo pienso, sino qué dice la palabra respecto a este tema. Y hermano, es un tema muy delicado que lo quiero tocar, hermanos. No quien me quiero profundizar, porque como le digo, hermano, no soy quien yo para juzgar a las personas. Pero, hermano, a veces estos temas no nos gusta tocar por la sensibilidad de la que traen. Pero así como yo lo quiero tocar hoy, hermano, así debemos de sentir el interés en nuestras congregaciones de tocarlos también como instrucción, no para juzgar, sino para entender, hermano, y para que otros entiendan también en qué cosas se están metiendo. Primero, hermano, antes de hablar de lo que les quiero hablar, a veces como iglesia, hermano, nos falta darle la seriedad, hermanos, que tiene el matrimonio. Y quiero empezar por la base fundamental para que usted me entienda lo demás. Como iglesia, hermano, hasta bromas hacemos. Hermana, cásese. ¿Y por qué no se ha casado? O ven algo, hermano, como que casarse fuera así. Hermano, y empezando por ahí, por eso que la gente después hace esas cosas porque no le da el valor al matrimonio con lo que es. Y yo quiero empezar, hermano, con que el matrimonio es un pacto con Dios. Y hermanos, los pactos es un pacto. Los pactos no se rompen porque los pactos, hermanos, se deben de cumplir. No es una regla que yo puedo romper. Una regla, hermano, es como, mira, la regla de esta casa es que te quito los zapatos a la entrada. Es una regla, pero un pacto se debe de cumplir porque es un pacto. Y el matrimonio, hermano, es un pacto. Entonces, a veces como iglesia, hermano, estos temas no los tratamos o no instruimos, no enseñamos al pueblo la responsabilidad que conlleva, que es casarse. Que le digo... Y para que usted entienda que en realidad no le damos, hermanos, el valor que se merece porque hasta bromeamos con eso. Hermano, ¿y cuándo se va a casar? Como, hermano, si fuera una decisión que yo la tomo hoy y mañana ya la tengo que decidir, hermano. ¿Y por qué quiero tocar esto, hermano? Porque quiero hablarles sobre el, hermano, divorcio y el recasamiento. ¿Por qué, hermanos, nos cuesta hoy? Yo entiendo que vos te haces una cara afligida por cómo hablar de esto. Hermano, aquí... Cosa que yo jamás hablaría. Hermano, yo sí. Hermanos, ¿por qué a veces nos cuesta hablar sobre el divorcio y el recasamiento? Porque a veces los mismos pastores que nos pastorean están recasados o están divorciados, hermano. ¿Cómo cree que el pastor va a hablar de eso si está en esa condición? Y no estoy hablando y no estoy criticando al pastor, hermano, porque al final ¿cómo es el versículo que lo estamos leyendo, que lo vimos en el devocional? No sé. Ay, hermano, ¿cómo se llama? A los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Y que con eso quiero decir, hermano, que yo no lo estoy juzgando. Pero, hermano, a veces hay muchas preguntas, incluso me dicen a mí que yo no soy pastor, hermano. Pero la gente tiene la duda, hermano, y uno se puede volver a casar. ¿En qué condiciones yo me tengo que divorciar? ¿O cuándo el Señor aprueba el divorcio? Hermano, yo no vengo a explicarles teología aquí, sino a incentivar, hermano, a los líderes espirituales a que hablen de estos temas. Y, hermano, si me pongo a hablar de este tema, ustedes me van a quemar. Yo no vengo a hablarles aquí porque no soy su pastor. Estamos haciendo este episodio, hermano, y este es un podcast para, hermano, incentivar o concientizar a los líderes espirituales de hoy que hablen de estos temas. Porque la gente siente duda, hermano. Y yo lo único que les puedo decir, hermano, es que por eso el matrimonio usted le debe dar, hermano, el foco que se merece para que después usted no se justifique y decir, no, es que me fui infiel o me traicionó o no creí que fuera a ser como era y me voy a divorciar. ¿Por qué, hermano? Y rompió un pacto, hermano, que hizo con Dios, no conmigo, ni con el abogado, lo hizo con Dios, hermano. Y hasta el tontito del abogado dice, hermano, hasta que la muerte
Los separen. O sea, ¿cuál es la única condición de que se rompe el pacto, hermano? Oiga bien, la única condición, hermano, con que se rompe ese pacto es que se petatee a su pareja. Eso. Entonces, hermano, yo no quiero entrar más en temas porque algunos se arden, porque están en esa condición y yo no los culpo ni los juzgo, hermano. Les repito, hermano, para que no se ardan. Los repito y los recalco una y otra vez que no les estoy juzgando, sino, hermanos, incentivar a que hablemos, hermano, a través de la luz de la palabra estos temas. Que el Señor aprueba, que el Señor no aprueba, que es abominación para Él y cómo yo no debo de llegar hasta esa circunstancia. Porque ese es el fin, hermano. No justificar lo que yo voy a hacer, sino, hermano, tratar de no llegar a eso que yo sé que el Señor no es el deseo, hermano. ¿O creen que en el deseo del Señor, del corazón, hermano, está que usted se divorcie? No. Obviamente, hermano, en el corazón del Señor. De hecho, nadie se casa pensando en divorciarse. Exacto, hermano. Él nunca va a estar en el deseo, hermano. Ese es un fruto de que el enemigo quiere que usted lo realice. La dureza del corazón del hombre. Hermano, eso es que el enemigo quiere que usted, o que su matrimonio se rompa, hermano, o que usted, hermanos, se vuelva a casar otra vez. Y ese tipo de temas, hermano, que ya sabemos que, hermano, que son o tocan fibras sensibles en nosotros, más que todos los que están atravesando esa circunstancia, ¿verdad? Hermanos, y no somos perfectos, nos equivocamos, pero procure no equivocarse en pactos con Dios. Es lo único que le digo, hermano. Equivóquese en cualquier cosa, pero lo que pacta con Dios, hermano, trate de no equivocarse. Por eso, hermano, yo siempre a los jóvenes les digo, piense bien, hermano. Piense bien con quién se va a casar. Piense bien con quién se va a unir toda la vida, porque es toda la vida. Sí. Hermano, entonces yo siempre he dicho, hermano, más es gran costo, hermano, gran bulla, que gran azogue, hermano, por casarse para que después de 6 meses ya se quieran divorciar. Yo considero, hermanos, que también a veces así, hermanos, dañamos el evangelio del Señor por no, hermanos, hacer bien las cosas. Y como les digo, no lo juzgo, hermano, simplemente estoy enfatizando que como líderes espirituales, pastores, líderes, hermano, o personas que están a cargo de un grupo, hablen de estos temas, que aunque sean sensibles, hermano, es necesario que el pueblo sea enseñado sobre este tipo de cosas, hermano, porque hay mucha tela que cortar. Entonces, hermano, mi propósito no ha sido, hermano, hacerlo sentir mal, no ha sido, hermano, dañar o juzgar su situación, simplemente, hermano, de que hablemos más de esto. Sí, tampoco estamos en un papel, ¿verdad? Claro. Que podamos señalar a hermanos, la gente. Que hablemos más de estos temas, sí. Que instruyamos más respecto a esto, y sobre lo importante, hermano, y sagrado y delicado que es el matrimonio. Yo recuerdo cuando todavía éramos novios, sí. Cuando hablábamos de ese tema, que yo tenía mis ideas sobre esto, pero fue bien revelador, o sea, realmente comprender, o sea, hablar, y por eso es que es bien importante hablarlo, hermano, o sea, creo yo que en el momento en que somos enseñados o que se nos habla sobre eso, nosotros podemos llegar a comprender más. A lo mejor David y yo no tengamos las respuestas, ¿verdad? Pero la Biblia sí. Entonces, su líder espiritual debe ser el responsable de que en su iglesia se hablen este tipo de cosas, ¿verdad? Se hablen este tipo de cosas. Y al final, hermanos, Dios sabrá. Dios sabe y Dios sabrá, ¿verdad? Todo lo que en nuestra vida pase, pero que en nosotros exista el deseo de hacer las cosas bien. Y hablando de hacer las cosas bien, otro tema este es tu último tema. Sí. Sí, va bajando la batería, pero le falta un montón. Le falta un montón. Otro tema, hermanos, que también a veces es tabú en la iglesia, es el tema que creo que ya lo hemos como que medio tocado acá en el podcast, es el tema de las finanzas, ¿verdad? Finanzas. Hermanos, como cristianos, queremos que Dios toque todas las áreas de nuestra vida, o que Dios yo quiero hacer una pausa. Dime. Hablamos, hermanos, a veces el tema de finanzas, de dar, del diezmo, se habla a veces, hermano, pero mi esposa le va a tocar el tema, hermano, que en realidad sabemos que no se toca, que es lo que va a decir mi esposa, es para aclarar. Sí. No me acuerdo qué estaba diciendo. Sí, como iglesia nos falta, que ya habíamos hablado de ese tema. Como iglesia nos hace falta hablar de eso. Y nosotros ya lo hemos tocado aquí en el podcast, pero queremos hablar de esa parte de, o al menos yo lo quiero enfocar, no sé si a eso te referís tú, a la parte de la mayordomía. Exacto, a eso voy. Que no nos enseñan. O sea, en la iglesia nos enseñan, hermano, de todo, ¿verdad? Menos a ser buenos administradores de lo que tenemos. Exacto. Y los cristianos somos los más conocidos por pasar endeudados, por pasar prestándole a medio mundo, por pasar, y no hablo de que nos vamos a volver millonarios, ¿verdad? O que no vamos a padecer algún tipo de escasez. Es normal. Ninguno de esas dos cosas, ¿verdad? Sino que,
hermanos, aprender realmente a administrar bien lo que tenemos. En la Biblia tenemos infinidad de parábolas, infinidad de historias, donde Dios hace referencia a cómo lo que Él nos ha entregado debemos de aprender a administrarlo bien, a cuidarlo bien, a ser buenos mayordomos. Hermanos, y nuestras finanzas son un reflejo de nuestras buenas prácticas a nivel espiritual. Y que tan ordenados estamos viviendo. Y a nivel obviamente financiero y personal. Yo creo que en la iglesia debemos de hablar de cómo administrar el dinero, hermano. Disculpa que te interrumpa tanto, pero si no se me olvida, hermano, me recuerdo que una vez el pastor habló sobre eso en mi antigua iglesia. Igual un hermano se ofendió porque dije mi antigua iglesia, eso la iglesia no es suya, me dijo. Y yo dije, oye, esta gente que el autor de chiquito, que vitaminas. El punto, hermanos, que fue la vacuna del me recuerdo, hermanos, que el pastor tuvo una enseñanza, porque son enseñanzas muy lindas, hermanos, sobre la mayordomía. Y un hermano salió, hermano, yo escuché que textualmente él dijo, no sirvió la prédica. Hablar de pisto vinieron aquí, hermano, y yo me di cuenta de algunas cositas que, hermano, o sea, estaba en el hoyo él financieramente y todavía quejándose que le estaban instruyendo. O quizás le tocó el hígado, la llaga que era la que estaba pasando, hermanos, pero es importante hacerlo. Sí, definitivamente, hermano. Aprender a administrar nuestro dinero, aprender a ahorrar, ¿verdad? Que es algo de lo que no hablamos. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con Dios? O sea, y hemos hablado de que el dinero es más espiritual de lo que usted se imagina, su finanza, ¿verdad? Y honramos a Dios no solo cuando damos el diezmo, sino cuando administramos adecuadamente nuestros recursos, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar cuando nosotros tengamos una finanza saludable? Obviamente vamos a tener una mejor calidad de vida, ¿verdad? Vamos a poder tener mayor accesibilidad, ¿verdad? A las cosas básicas de la vida que el Señor, hermano, si el Señor a través de nuestro trabajo nos provee, o sea, Él nos da la fuerza, ¿verdad? Él nos da la vida para que podamos trabajar y de esa manera generar recursos. Nuestra responsabilidad, por lógica, debería ser cuidar esos recursos, hermano, ¿verdad? Cuidar esos recursos, que nosotros como cristianos seamos referencia en todas las áreas, hermano, ¿verdad? Acordémonos de que nosotros como cristianos somos cristianos o debemos de ser cristianos integrales. Soy cristiano porque voy a la iglesia, una práctica cristiana. Soy cristiano porque hago justicia. Soy cristiano también porque manejo bien mis finanzas, ¿verdad? Y a veces queremos que Dios esté en todo, menos en nuestra menos finanza, en el pisto, ¿verdad? Entonces, un maestro hace poco en una materia que se llama Misión Integral, él nos hablaba de cómo el evangelio debe de vivirse integralmente. O sea, el cristiano debe de vivir el evangelio hoy aquí. O sea, no es que vamos a ser millonarios, hermano, pero que lo que tenemos lo sepamos administrar, y eso va a ser evidente, hermano. En las iglesias nunca falta la persona que todo el tiempo anda prestando, ¿verdad? Y no solamente al de la iglesia, sino que peor, vea, le prestamos a los amigos y nunca les pagamos y quedamos como mala paga. Y son cristianos. Dice. Y yo no digo que no vayamos a pasar por alguna necesidad. Por supuesto que a lo mejor vamos a llegar a pasar por ese tipo de situaciones. Pero que cuando lleguemos, hermano, nosotros incluso ahí podamos tener en la mente avispada para eso, ¿verdad? Y, o sea, yo tengo que prestar ahorita, pero voy a hacerme un plan de ahorro para que en tanto tiempo yo salgo con esta deuda, ¿verdad? Pero hablar de ahorro creemos que no, o sea, que no, y no hablo, hermanos, ya veo saltar a la gente, ¿verdad? No hablo de que usted va a comenzar a construir riquezas en este mundo, no, hermanos, sino que a poder administrar bien lo que el Señor nos da, y que a través de una buena administración financiera podamos dar testimonio de nuestra fe, que yo creo que es algo que muy bonito, o sea, es muy bonito que yo pueda testificar de Dios, de lo que Dios me da, ¿verdad? Haciendo un buen uso de mis recursos. Entonces creo yo que esto es algo que no se habla en las iglesias, ¿verdad? Porque siento que a veces si se habla, la gente va a pensar que pidiéndole dinero es staff, ¿verdad? Cuando realmente no, ¿verdad? Sino que aprender a ser sabios, hermanos, sabios. No, y si alguno se pone del lado contrario de un título, hermano, porque la palabra proverbio, hermano, habla mucho de finanzas. Proverbios, obviamente, hermano, era Salomón, era Rick Hicks, pero tenía varias mujercitas, porque miren, sí daba, algunos se la llevan. Tengo 3 novias, dije, no, abrí con el pisto del Tata, never, mijo, no te comparas a Salomón. Hermanos, ¿a qué voy? Que sí damos y presentamos a Cristo también, hermanos,
siendo buenos administradores de la finanza. Fíjate que ahorita me acabo de acordar que, hermanos, cuando David y yo nos íbamos a casar, yo me acuerdo que yo hice un plan de ahorro de un año y medio, hermano. Exacto. Casi un año y medio. O sea, que definimos todas las cosas que íbamos o sea, todo lo que necesitábamos ahorrar. Y yo estaba orando, hermano. Y yo sabía que Dios me iba a proveer. Claro. Y Dios me proveyó. Pero yo ordené. O sea, ordenamos, ¿verdad? Dijimos, nos vamos a limitar en esto para poder tener esto. Exacto. Vamos a usar lo que tenemos de esta manera. Y Dios nos proveyó. Pero ¿qué hubiese pasado si quizás Dios nos daba y no hubiéramos ordenado? Y no nos hubiéramos ordenado. Y hubiéramos gastado todo el dinero quizás en algo que no era tan importante. Entonces, nos hubiéramos quedado ya mal. Igual, hermano, la boda de nosotros no fue una boda 3 estrellas, pero la mayoría, hermanos, como vieron que quedó bonita, y a ustedes les pagaron esa vaina, y cierren el hocico. Hermanos, el Señor nos ayudó. Sí. Y hermanos, uno hay que usar el cerebro para lo bueno. Así es. ¿Me entiende? Hoy hay gente, hermanos, que cristianos sacan tarjetas de crédito y no las pueden usar. Las gastan para andar alucinando, hermano. Eso. Hermano, y de repente están hasta en el buche con la tarjeta de crédito, hermano, y ya comienzan a prestar, les va mal, hermano. El Señor no quiere eso para nuestra vida, hermano. Y eso lo vamos a evitar teniendo una buena educación Entonces, financiera. hermano, enseñemos eso en nuestras iglesias. Enseñemos, hermano, instruyamos. Y como le digo, ese es el fin de todos estos temas tabú, que se comiencen a hablar en la iglesia. A ser buenos mayordomos. Exacto. Hermano, yo quiero tocar el último tema. Yo creo que este es el único soporte que va a pasarse de la hora, creo yo. Yo no he sentido el tiempo. Ni yo. Así que estaba bueno esta vaina. Díganos ahí en el chat cómo lo han sentido. Hermano, voy a tocar el último tema que, hermanos, quiero cerrar, hermanos, con un tema muy delicado. Ese, hermanos, es un tema muy delicado y lo quiero tocar también, hermanos, así de la manera, no profundizarme mucho, hermanos, porque quizás no tengo el trabajo psicológico de que tienen los profesionales, pero, hermano, estoy consciente de eso. Fíjense, hermano, no quiero quemar Asamblea de Dios, sino que hace poco, en confianza, hermano, les cuento que ustedes conocen el Ministerio de Explorador del Rey, hermano. No quiero quemar a Explorador del Rey, sino que es algo que pasa, hermano, que a veces como líderes hacemos el ojo pacho de lo que está pasando. Hermano, el Explorador del Rey, hermanos, es un ministerio rudo. Es un ministerio varonil, se puede decir hasta cierta forma, pero hay niñas. Hermano, en ese ministerio también está habilitado para niñas. Y yo, hermanos, no solo de ese pastor, sino de ciertos líderes y de ciertas otras personas, hermanos, que andan en ese mover, he escuchado, hermanos, que en los campamentos de ese ministerio se ven cositas. Y, hermanos, aquí quiero decir el tema, hermanos, sobre la atracción con el mismo persona, o el mismo género. Problemas de identidad. Problemas de identidad. Hermanos, y yo he escuchado, hermanos, rumores reales que incluso en campamentos han encontrado a jovencitos. Hermanos, a veces en las rutinas de vigilancia que hacen en la noche, en los campamentos, han encontrado. Y eso pasa ahí, pasa en. ¿A qué voy? Hermano, ni les pasa no más. No lo estoy diciendo, hermanos, solo porque en el Explorador del Rey paso, porque he escuchado nomás, sino, hermanos, porque a veces es real lo que está pasando. Incluso, hermanos, en nuestros grupos de jóvenes, Sí. en nuestros grupos, hermanos, de nuestra iglesia, a veces, hermanos, hacemos los hechos. No creo que. No, sí pasa, hermano. Sí pasa. Y hay jóvenes, hermanos, que no los juzgamos hoy, sino, hermanos, porque están luchando. Es una lucha, es una hermano. lucha, Al igual hermano. que quizás hoy nosotros podemos luchar con otras Exacto. cosas, esta gente lucha con eso. Así como usted puede luchar con la boca, hermano, que no refrena la boca, lo sí, que le gusta mentir o andar chambreando, el mismo pecado es. Todos luchamos con algo. Solamente que la gente, hermano, pero no, hermano, pecado es pecado. Aquí, hermano, vamos a decir las cosas como son. Pecado es pecado. Pero ¿a qué voy? Yo estoy consciente, hermano, que esos jóvenes están luchando con eso. Y probablemente quizás no quieran realizar eso, pero no hay nadie que les diga nada. No hay nadie que les instruya, porque, hermanos, no tocamos estos temas en nuestras iglesias locales. Y hay, hermanos, gente que llega quizás hasta viejo. Incluso, hermanos, se han dado casos, hermanos, de líderes espirituales que hacen cosas, hermanos, incluso con sus miembros y cosas, hermanos, de ese tipo de que estamos hablando, hermanos, y ya son alguien mayores. ¿Por qué, hermanos? Porque llegaron a viejo y no pudieron solucionar esos problemas, o no pudieron ponerle fin al enemigo, hermanos, respecto a esas influencias que sentían. Hermano Rolando hablaba espiritualmente de esa parte y a mí me dejó pensando mucho que son influencias. Sí. Son influencias del enemigo, hermanos, que los jóvenes a veces luchan y están luchando solos. Están luchando, que se hermano, dan por diferentes motivos. No vamos a entrar de lleno, como le digo, en esa parte porque no sabemos, cada contexto es diferente. Expertos en el área tampoco. No somos psicológicos, pero vamos, hermanos, a la importancia, hermano, de que es algo real que está pasando. Es algo que pasa, hermanos, en nuestras iglesias locales, en nuestros grupos, y que como pastores, líderes, nos enfoquemos a tener espacios, se puede decir, a tener espacios de confianza, hermano, para poder hablar de este tipo de temas.
Por incluso, hermano, siento que los jóvenes que están luchando por eso han de tener muchas preguntas, muchas dudas, muchas incertidumbres. Y, hermano, les da vergüenza, obviamente, les da pena, hermano, les da temor compartirlo. Y habilitar estos espacios, hermano, en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, va a ser, hermanos, que le podamos poner una barrera al enemigo. Que podamos, hermanos, cerrar una puerta que el enemigo está aprovechando por nosotros no estar vivos. Por, hermanos, por estar descuidados y estar por tontitos sin hacer nada. Y, hermano, ahora que tenemos el conocimiento de que esas cosas pasan, nosotros que como somos líderes, hermanos, tenemos que ser responsables sobre la grey que estamos administrando. Entonces, hermanos, como les digo, esta es una reflexión para los pastores, líderes, hermanos, que tienen a cargo un rebaño, una grey, hermano, un pueblo, una cantidad X de personas, que podamos, hermanos, prestar atención a esto. Quizás se nos escapan. Sí. Nosotros, hermanos, quizás hemos hecho una lista de las cosas que más pesan, ¿va? Pero, hermano, hay muchas cosas. Hay muchos temas tabú, hermano, que quizás no hemos tocado, que si usted, el Espíritu Santo, pastor, líder, se los pone en su corazón, hágalo. Hay una hermana que decía, nos comentaba en una transmisión en vivo sobre algo que quería hacer, ¿te acordás? Con los niños. Yo le dije, hermana, hágalo. Si el Señor se lo ha puesto a usted, porque a usted es la indicada. El Señor se lo ha puesto y le pesa a usted en su corazón, usted es la indicada que lo haga. Entonces, hermano, ese es el fin de este episodio. Así es. Este es el fin de este episodio, hermano, que podamos, no sé, reflexionar un poco. Sí, y creo que también hablamos desde dos niños y desde dos jóvenes que hemos crecido en la iglesia, ¿verdad? Que hemos crecido en la iglesia y quizás en nuestro momento hubiésemos querido que alguien nos hablara sobre estas cosas, ¿verdad? Que a lo mejor las aprendimos de otros lados, o ya más grandes, o por los golpes también, ¿verdad? De lo que hemos vivido. Entonces, qué bueno sería y que desde hoy comenzáramos nosotros a trabajar en esta nueva iglesia, ¿verdad? En estos niños que vienen y estos niños dentro de adultos que hoy tenemos en nuestras iglesias, que todavía están cargando con estas cosas, con estas luchas, con estos pesos. Entonces, cuando nosotros abrimos este tipo de espacios en nuestras iglesias, hermanos, esto es, le damos la oportunidad también al Señor, ¿verdad? A su Espíritu Santo, para que pueda ministrar, ¿verdad? Y sacar dentro de nosotros aquello que está pesando, que está causando dolor en nuestra vida. Entonces, ese es nuestro propósito, hermano, de que esto pueda servirle a alguien, ¿verdad? Yo le digo a David que cada vez acá a veces hablamos cosas y hay mucha gente que salta, ¿verdad? Porque es normal, ¿verdad? Hasta cierto punto es normal que la gente no piense o que no vean las cosas como nosotros la vemos. Y no es obligación, hermano. Y no es obligación. Y no lo jugamos por eso. Pero si a una persona, hermano, algo de todo lo que nosotros hablamos acá le ayuda, nuestro trabajo está hecho. Tiene sentido. Tiene sentido. Si una persona es bendecida a través de lo que el Señor habla por este espacio, o sea, ya cumplimos nuestro objetivo al estar aquí y aguantar tanto comentario. Yo no los aguanto, rarito, ¿verdad? Yo sí. Me resbala todo. Entonces, eso, hermanos, así que esperamos de que esto les haya ayudado y deseamos y oramos en el Señor de que lo que hablemos pueda servir de bendición. Amén. Hermanos, yo quiero hacer una última reflexión para cerrar, hermano, este episodio que nos ha gustado a ambos. Sí, me gustó. Primero, hermanos, porque es muy importante, hermanos, yo cada vez que hablo algo, hermanos, y yo creo, hermanos, que el Señor me ha dado este espíritu de vaselina, como le digo, que me resbale todo, porque alguien tiene que decirlo, hermano. Y no es porque yo sea perfecto, sino porque hemos atravesado las circunstancias humanamente de las que hemos expuesto hoy. Entonces, yo no solo quiero limitar, hermanos, sobre la reflexión de que en nuestra iglesia hablemos de estos temas, sino que en nuestras familias hablemos de estos temas también, hermano. Sí. Tampoco, hermano, nuestro primer ministerio, como decía mi esposa, es la familia. Hermanos, si en su iglesia, para sus hijos, no hablan estos temas, usted como padre, hermano, tiene la responsabilidad, y lo señalo con el dedo que amenaza, que juzga, no, hermano, lo señalo usted, hermanos, porque usted es la cabeza espiritual de su familia también. Sí. Si en su iglesia, hermano, el pastor no les enseña a sus hijos, los líderes no les enseñan, usted debe ser un padre responsable también para, hermano, instruir a su familia con todos estos temas que no se hablan en la iglesia. Si no se hablan, pues háblale usted en su familia, hermano. Háblale espacio, hermano. Haga la apertura con sus hijos, genere confianza y dele un bombazo al enemigo, hermano. Sí. Hey, hermano, ya es tiempo que nos levantemos como familias vitaminadas y como iglesias vitaminadas para darle un golpe al enemigo, hermano. Como iglesia, hermano, debemos de estar atacando al enemigo. Entonces, esa es la reflexión, hermano. Empecemos también por nuestros
por nuestro hogar. Y tu hijo, hija, señorita, joven, si estás atravesando, hermano Bulto, por alguno de los temas, hermanos, que hemos mencionado, hermanos, busquemos ayuda. Sí. Busquemos ayuda, hermanos, pidámosle al Señor. Mejor son dos que uno. Mejor son dos que uno. Si no, pregúntele al Señor, hermano. Yo quizás solito, hermanos, era consciente de los problemas que atravesaba. Yo dije, Señor, por mí mismo yo quiero, quizás no tengo la confianza de ir a contar al pastor que miren, veo tantos videos diarios o que miren, me hago tantas veces al día. Y ustedes saben de qué estoy hablando, hermanos. Porque es normal. No me da pena decirlo, hermano, porque es normal. ¿A qué voy? Si yo no tenía la confianza para decirlo a mi papá, que era mi papá, a mi pastor, pues busqué ayuda yo, hermano, también. No se limite, hermano, busque ayuda porque al final está afectando a usted. Entonces, hermano, luchemos por tener una buena relación con el Señor y para que llevamos, hermano, adecuadamente esta vida. Así que ya, hermano, ya mucho, miren, mucha bla, bla, bla. Ya es hora de, hora de largarnos de esta vaina. Así que gracias, hermanos, por habernos escuchado, sintonizado, visto, hermanos. Así que lo esperamos en el siguiente episodio. Siempre la invitación está hecha, hermanos, para que ustedes se suscriban al canal, activen la campanita, porque algunos dicen, no me avisó YouTube. ¿Y cómo le va a avisar, hermanos, si no se suscribe el bendito botón? Active la campanita, suscribe, hermanos, y mire, dile click ahí, hermano, a la campanita para que no se pierda ninguno de los episodios del Podcast. Así que, hermanos, gracias por sintonizarnos, hermanos, para la misma hora, por el mismo canal. Así que, hermanos, nos despedimos de este episodio y deseándole que el Señor, hermano, me los bendiga mucho a todos. Así que nos despedimos, hermanos, muchas bendiciones y bye, bye, bye.